Hola Edgar, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bien, bien, Cristian. Un gusto verle. ¿Cómo le va? Sí, qué bueno Edgar. Bueno, tanto como a usted como a mí nos inspira uno de los sabios que lo llevamos presente en nuestras vidas, ¿no? Ramana Maharshi. Eh, de quien usted habla, de su vida, diría de la parte más importante en la India mística. Un poquito para introducirnos en Edgar, bueno, la India mística para los que no conocen, es un libro que Edgar ha escrito justamente sobre la médula del mensaje que tiene el Oriente para ofrecernos. En sí, la India, ¿no? Es el mensaje de la meditación y hacia dónde te lleva la meditación, ¿no? Entonces, Ramana Maharshi realmente, bueno, decían que él pues también entraba en estados profundos de silencio, pero era un hombre que llegó un tiempo de su vida que no necesitaba meditar, ¿no? Pero un sabio que todo lo que brotaba de su boca debemos de ponerle mucha atención y escuchar con detenimiento. Y Edgar nos comparte justamente en su libro La India Mística y su mensaje al Occidente sobre la experiencia más importante de Ramana Maharshi. No sé, Edgar, si pudiera ahorita en breve Sí. compartir. Bueno, le repito después en el libro Junto a la Muerte, precisamente, ¿no? Esta experiencia de Ramana Maharshi que está en la India mística, la retomo en Junto a la Muerte, porque justamente su experiencia tiene que ver con la muerte. O sea, su despertar espiritual sucede cuando él tiene 16 años. Él está en la casa de un tío y de repente es como atacado, una especie de lo que hoy se llama un ataque de pánico. Él siente la inminencia de la muerte. Tenía 16 años, sin que medie una enfermedad de por medio, no estaba tampoco en una actividad religiosa, simplemente estaba en la casa de su tío y él estaba en la planta baja y dijo que era tan fuerte esta realidad de la muerte que él ni siquiera se molestó en pedir auxilio a nadie porque se dio cuenta que era inevitable. Entonces él dijo, bueno, voy a colaborar con la muerte ya que viene a mi encuentro. Se extendió, dice, en el piso y empezó pues a representar lo que él llama el rigor mortis, ¿no? El cuerpo se enfría, se empieza pues, a endurecer y a medida que él iba sintiendo que su cuerpo moría, dice, en cambio mi yo iba creciendo. O sea, me di cuenta que mi yo era cada vez más grande que yo mismo, que ese yo identificado con el cuerpo. Entonces él tuvo la certeza de que realmente no se muere, porque el cuerpo se estaba muriendo literalmente, lo que él sentía, lo dice, el frío, eh, los, los miembros del cuerpo todos empezaban a poner rígidos, y sin embargo, él dice, mi yo en cambio, completamente consciente, lúcido, y es más, se agigantaba este yo. Esto podría, a los ojos de cualquier estudioso aquí en Occidente que quiera entender esto a través de la ciencia, o de la psicología, o de la psiquiatría, podría decir esto es una especie de trastorno y punto. Bueno, nosotros sabemos qué pasa cuando alguien tiene un trastorno a nivel psicológico, emocional o psicótico, va al médico, va al médico y tiene tratamiento y sabemos que en las enfermedades psiquiátricas no hay un remedio, solo hay paliativos, no se ha descubierto el origen y a veces pueden tener complicaciones. En el cambio de Ramana Maharshi fue diferente. Al día siguiente era una persona totalmente renovada. Este joven, él lo dice, en principio perdió el apetito, el deseo de todo lo que hasta ese momento le había traído, incluido el estudio. Bueno, luego de 2 años, de 2 meses de estar así, en este estado, pero él sentía una armonía, una paz constante que lo embargaba. Eso sí, no hay que decirlo, no era una apatía, no confundir una apatía por las cosas. Él tenía una armonía, pero se sentía que todo esto que llamamos deberes, obligaciones, como estudiar, estas cosas, o amigos, él eran cosas que ya no le seducían ni le atraían, ni siquiera la comida. Bueno, ¿cómo se resuelve esto? Cuando un día se da cuenta que él tiene que dedicarse a la búsqueda
del origen de todo esto, que es Dios. Dejó una notita en la casa. Esto, dijo, esto, refiriéndose a sí mismo, va en busca de su padre. No lo busquen, está bien. Y ahí sabemos que se fue a un templo donde permanecía, cerca de su casa, permanecía horas meditando, más que meditando con una técnica en silencio recogido. Luego se dirigió al templo de Arunachala, en el sur de la India, cuando por allí vivía. Ahí pasó en este lugar 2 años entre devotos, pero como era asediado por muchas visitas, se retiró a una de esas colinas. Por lo que recuerdo, yo he leído bastante al respecto. Tuvo 20 años en una de estas grutas, siempre con voto de silencio, nunca habló. Después de 20 años, él tampoco le molestaba que la gente lo visite, pues se cambiaba de grutas y así, ¿no? Hasta que un día bajó, más asequible, más la mano a las personas, y en torno a él se hizo uno de los principales ashrams que hay en la India, ¿no? Y su madre, sus hermanos que lo buscaban en un principio para convencerle que regresase pues, a su vida normal, terminaron siendo también parte del ashram. Esto para decirlo de manera breve, ¿no? Pero hay un libro que se llama, por ejemplo, Autoconocimiento. Hay algunos libros de Ramiro Calle Díaz de Gran Paz que hablan de la vida, Gandhi. Hay algunos libros que te hablan de ello. Y yo tengo unos libros poco común, bueno, este libro lo tengo en francés porque acá no lo he visto, es del padre Lesot, Henri Lesot, era un monje benedictino que trabajaba en la India como misionero y él lo fue a visitar, esto pocos días antes de su muerte, pocos meses, digamos, y él nunca tuvo ocasión de hablar. El padre Henri Lesot se sentó al frente, claro, eran masas de personas que iban a verlo y él permanecía en silencio, lo que se conoce en un estado de darshan, ¿no? No hablan, no dan ninguna locución, ninguna conferencia, sino que la gente canta y él permanece ahí sentado, siendo parte de la experiencia. Y él le miraba y lo que hablábamos de este cristiano, el rostro de Ramana Maharshi era el de un abuelito, dice él, eso. ¿Qué tiene de extraordinario este hombre? Que ya su nombre suena en Europa, de hecho él solo había leído ya en Para algunos quienes no lo excertos. conocen, Edgar, aquí está. Es un rostro de comprensivo, ¿no? Que muestra ternura, pero parece cualquier abuelito, ¿no? Eso decía Lesó, no tiene nada de muy Bueno, humano, muy humano. Entonces, ¿pero qué tiene? ¿Por qué tiene tanto poder? Porque de él se tenían noticias en Europa, del mismo Lesó le había leído ya en Europa personas que hacían estudios de él, ¿no? Como Paul Brunton que visitó la India, ¿no? Como digo, hay muchísimos que ya lo conocieron. O sea, para que estos monjes benedictinos tan reconocidos como era Monchanán, Lesó, hayan ido a verle, ¿no? Porque era una novedad. Contemporáneo de Aurobindo, otro Edgar, gran pensador, pero muy diferente a él, ¿no? Ramana Maharshi no prescribía ni siquiera método de meditación ni un mantra, ¿no? Simplemente la indagación interior, ¿no? Es un vedantista, nada de ritos, nada de rituales, nada de creencias, nada. Simplemente la experiencia del yo que permanece más allá de todos los cambios a los que está sujeto el cuerpo y la mente, ¿no? Esa es la experiencia de él, ¿no? Es un claro. hombre realmente, pero el rostro traduce, digo, refleja esa compasión, esa bondad, esa comprensión de la naturaleza humana, ¿no? Edgar, lo que más también llama la atención de Ramana Maharshi son las respuestas, porque realmente él pasaba en silencio, como usted bien dice, ¿no? La mayor cantidad de su tiempo, pero una de las respuestas de él que me llegó mucho por cómo lo responde, ¿no? Y cómo pues quita todas las dudas, temores, ansiedades que puedas tener con una sola respuesta. Dicen que llegaban de todas partes del mundo a estar en su presencia realmente, porque no es que impartía clases, hablaba, sí, de las escrituras, pero muy poco, ¿no? Entonces decía que uno de esos momentos que él estaba en su silencio, ¿no? Profundo, que a veces las personas les preguntaban cosas y él no respondía, quedaba en silencio, pero que esta persona realmente pues se veía angustiada y que le preguntaba una y otra vez. Y Ramana Maharshi se lo queda viendo y al ver
su ansiedad, se compadece de él y su preocupación, ¿no? Y le dice, mira, hay un creador que se preocupa por su creación. Y volvió a sumirse en su silencio. Es como que, claro, es increíble. Y aquí hay otra, yo tuve la oportunidad de estar en su santa tumba y en su ashram allá, ¿no? Y caminé también por donde él caminó, estuvo en las cuevas de Arunachala, en donde él renunció y estuvo ahí viviendo esos 20 años que usted bien dice, Edgar. Y hay una respuesta que me encanta de él, que quería hacérsela a usted para ver qué ve en esta respuesta. Dice, le pregunta a un discípulo, este es un libro que lo compré en la biblioteca de su ashram allá en Tiruvannamalai, en el sur de la India, es los Evangelios de Ramana Maharshi. Y un discípulo le pregunta, ¿Should I not renounce my home? O sea, ¿no debería renunciar a mi hogar? Le pregunta, ¿no? Y Ramana Maharshi le responde, If that had been your destiny, the question would not have arisen. Si ese hubiera sido tu destino, la pregunta no hubiera surgido. Qué bella, ¿no? Pero ¿qué usted ve de ahí? Porque esto trasciende la lógica. O es muy lógico, quizás. Hay lo que se llama el pensamiento lateral a veces. Que está por abajo, no por encima. Exacto, exacto. Sí, sí, a veces nuestras lógicas son de así, ¿no? Por eso no nos entendemos, porque una pregunta respondemos con otra, pero respondemos a las palabras, no a lo que queremos decir. Entonces Ramana Maharshi le responde más bien a lo más profundo, que lo articula en su pregunta, en sus palabras. Y deberíamos aprender también de esto, ¿no? A veces nosotros en nuestros diálogos nos quedamos en los detalles, nos perdemos en los detalles, ¿no? Ya vamos a la esencia. Y este hombre tan iluminado es clarísimo, ¿no? Sí, Es ¿no? clarísimo. O sea, claro, o sea, estás donde debes de estar. Exacto, exacto. Estás donde debes estar y no te preocupes. Eso que dijo usted también, hay un creador y se preocupa por su creación. En realidad es lo mismo. En realidad es lo mismo, ¿no? No te martirices. Yo también he tenido personas que me han venido a decir, ¿cuál es mi misión? Pero ¿cuál es mi misión? Ya tienen 33 años, claro, se los ve bien, ¿cómo se dice? Bien vestidos con sus relojes, ¿no? De buena marca, bien acicalados, contentos de su éxito empresarial, de su hogar. Y dice, pero yo quiero que Dios me diga cuál es mi misión. Y en todo caso es porque estamos haciendo una pregunta muy superficial, muy incluso desde el ego, Cristian, muy egoísta. Es como decir, a ver un momentito, ¿no será que Dios tiene cosas más importantes que hacer como para estarte respondiendo así a ti, ¿no? Que parece que ya has encontrado tu camino, además, ¿no? En todo caso, Claro, es el eh, ego porque nosotros pensamos que somos alguien, ¿no? exacto, que somos, Ya, o que somos importantes o que marcamos la diferencia con relación a los demás, Cristian, porque hay claro, que pero decir, ese es clarito que ese es un engaño, claro, hay una diferencia, es como, sí, inconscientemente, ¿no? mire, Pensamos, como usted bien dice, le he escuchado muchas veces decir, no nos creamos especiales, ¿no? Diría que ese es el engaño más grande y la ilusión más grande de nosotros despertar de ello, darnos cuenta de que no es así, porque la maravilla de Ramana Maharshi es que él habla del ser, es decir, que todos estamos ahí, ¿me entiendes? No hay personas por encima, no hay personas por abajo, es decir, que nosotros nos vemos literalmente lo que somos en el otro, pero una persona totalmente desengañada, ¿no? Por eso, Edgar, o sea, lo que a veces también no hacemos énfasis es en ser el siervo, ¿no? En ponerte por debajo del otro, porque es una manera muy eficaz de desengañarte, ¿no? De salirte de ese yoísmo, ese egoísmo. qué interesante estos temas. No sé si lo podríamos nosotros abordar adecuadamente o agotar en todo lo que merita la reflexión. Mire, pero la naturaleza es así como Ramán Magarse. Nacemos todos desnudos
Y somos, no hay diferencia entre uno y otro. Tan así que si te pueden cambiar en la maternidad, crían a uno, cree que es su hijo y lo hacen hasta un príncipe. Y el otro que está destinado a ser príncipe puede terminar siendo por Dios ser, ¿me entiendes? Porque la naturaleza no hace diferencia, no, o sea, es así. Y tampoco cuando morimos, no hay diferencia entre los cadáveres. La diferencia la ponemos nosotros. De hecho, hay personas como, por ejemplo, esta reflexión se lo debo a Leonardo Boff y a Mark Hathaway en su libro del Estado de la Liberación, nos dice que hasta el niño nace naturalmente empático, ¿no? Pero vamos aprendiendo a poner divisiones con los otros, ¿no? A creernos que estamos por encima por los demás, ¿no? Por la cuna, por el apellido, por el linaje, por los ascendientes que hemos tenido, o por el dinero. Miren, a mí no me cabe duda que si hay mucha diferencia de dinero, no será por mucho trabajo, ¿no? No será por mucho trabajo, sino por el manejo, ¿no? Ya astuto de leyes que van en tu favor. Marcamos la diferencia en todo caso, ¿no? Más estudios, y nos identificamos con esos laureles, ¿no? O con esa historia de vida, ¿no? Pero la naturaleza no es eso, porque a todos les duele el estómago, todos Claro. se enferman, todos tienen sueños, todos tienen los mismos inclinaciones, los mismos placeres, o les duele y lloran por los mismos dolores. O sea, la naturaleza es bien democrática, y así a eso se refiere Ramana Maharshi con el ser, ¿no? El No, ser en pero sí es neutro. es precioso. Una vez usted citó un ejemplo que usted lo vivió, pues, y lo atesora cuando fue Ya me acordé. capellán, ¿no? Sí, ¿no? O sea, Antes que lo diga, ya. cómo la enfermedad nos pone en una misma habitación y nos hace dar cuenta de que Al menos somos. mientras estás enfermo, al menos mientras estás enfermo. Yo recuerdo cuando, y ambos amigos míos, Pero repítala para que escuche, por favor. encantado. Ambos muertos. De hecho, el uno es curioso porque el uno era del Oriente, ¿no? Una persona, pues, campesina, y él tenía, déjame ver si me acuerdo el nombre, Franco era el nombre, no era el apellido, pero bueno, y el otro era César el economista, un hombre de aquí de la ciudad, esbelto, alto, con una linda presencia, y llegaba con su levita, con su bufanda, un señor muy agradable. Y Franco, en cambio, venía del monte, así, literalmente, ¿no? De la Amazonía. Y alguna vez compartieron la habitación con la quimioterapia, con la misma medicina, luchando ambos por superar su enfermedad. Pero cuando tú estás allí, imagínate, compartes 2, 3 días la habitación, quizás 4 o 5, con alguien que está viviendo exactamente contigo, porque ambos están con la misma bata, pues, del hospital, ¿no? No están con nada que los diferencie. Son dos personas y que tienen mucho en común, muy, porque sienten los síntomas, digamos, de esa quimioterapia que produce síntomas diversos, que náusea y otras cosas, o repudio a la comida, en fin, o fiebre quizás en unos casos. Entonces se llegan a conocer tanto, tanto que no hay alguien más hermanado que ti, que el que está sufriendo lo que tú sufres. Entonces nace un amor auténtico y puro, como debiera ser la vida, ¿no? Sin diferencias. Aquí no es de izquierda ni de derecha, ni creyente o no creyente, ni musulmán ni cristiano, ¿me entiende? Acá no hay, es desnudo, sin etiquetas, porque esa es la naturaleza, sin etiquetas. Entonces tú no te identificas ni bandera, no defiendes nada, ni países, ni nada. Y estás hablando, viviendo la misma experiencia. En todo caso, surge una amistad. ¿Qué sucede? Que después yo me encontraba en el piso, bueno, yo tenía la bendición de ser amigo de ellos, y en algún momento determinado me los encontraba a los dos, pero en habitaciones diferentes. Y entonces le digo, allá está Franco, o acá está C, salúdela, ¿me entiende? O a veces incluso se suscitaba pequeños encuentros, o sea, ¿cuánta vida había en este hospital? Tan amenazado por la muerte, había mucha vida, ¿por qué? Se descubría que para estar vivo no se necesita de estímulos grandes ni de grandes conquistas, sino solo con el hecho de compartir lo cotidiano, lo bello de ser lo mínimo casi, simplemente una comidita, o sea, ¿cuánto se sentía la vida en su simplicidad más pura? Lo que puede ser un monje que optó por ello y quizás vive recluido. Cuando tú estás enfermo no necesitas hacer nada más que ser paciente.
No eres agente, no haces nada. Paciente, solo sufres en ti, no. Sufrir en el sentido amplio de la palabra. Claro, y de una u otra forma, si es el caso, dejarse ayudar. Y Yo usted quería usó la... preguntarle algo con relación a esto. Los que estamos en un camino espiritual, muchas veces tendemos a servir. O sea, tenemos nuestra mirada enfocada a ayudar, ¿no? ¿Usted cree que más difícil es para estas personas dejarse ayudar? Yo pienso que quien no se quiere dejar ayudar es también porque no está en el camino espiritual con la actitud correcta, porque hasta Jesús tuvo que ser ayudado para bajarse a la cruz, ¿me entiende? Fue ayudado por el Cireneo también, ¿no? A cargar la cruz, o sea, nadie puede ser un titán para sobrellevarlo todo. Todos, en un momento determinado, tocamos con nuestra vulnerabilidad. Parte de la misma naturaleza, ¿no? Sí, Oiga, Edgar, somos vulnerables. sí, no, y que, o sea, yo me pongo en su lugar, ¿no? Y estar en este cuarto con estas dos personas y ser un testigo, porque decían que Ramana Maharshi vivía como un testigo, y eso es lo que nos enseña la meditación en cierto nivel, ¿no? De ser un testigo de la vida, ¿no? Y hablamos de nuestra vida. Este, estando en este cuarto y ver a estas dos personas en donde todo es espontáneo, natural y auténtico, o sea, real Auténtico. también, ¿no? O sea, ¿me entiendes? O sea, cuánto aprendizaje para usted y diría realización también. 15 años, Cristian, no solo las personas, 15 años, yo sí creo que fue una bendición, o sea, quizá la más grande bendición, ¿no? Después de aprender a meditar o paralelamente, porque mi espiritualidad, yo diría, se aterrizó de una manera plena, pero le digo, se expresó con mucha alegría. ¿Cómo puede ser un lugar, en un hospital de estos, donde hay dolor, donde hay muerte, donde hay angustia, puede haber tanta vida? Yo te viendo encontrar un lugar donde haya tanta vida. Hay mucho ruido, hay mucha bambalina que reluce, hay mucho apitito que suena, lucecitas que pululan por ahí, pero que no es sinónimo de vida, ¿no? En todo caso, acá había contenido, ¿me entiendes? Uno se va retroalimentando de ellos, pero yo encontraba a veces a cuatro pacientes una conversación, pero intensa. Yo llegaba y me contagiaba de esa intensidad y había, no sé por qué había tanta alegría. ¿Y cuántos nombres de personas desahuciadas que no se murieron, verdad? ¿Cuántas personas que nunca se murieron? ¿Sabe lo, lo interesante que yo veo, ¿no? Porque hemos empezado con la reflexión sobre una respuesta de Ramana Maharshi de esta vida ejemplar que nos sirva de inspiración. Y cómo de la filosofía hemos ido a un hecho real. O sea, usted nos está poniendo a través, ¿me entiende?, de una Sí, experiencia directa aquí en la Tierra. Esa filosofía, y eso es lo que hay que rescatar, ¿no? De que la filosofía no debe de quedarse en la idea, ¿no? En la filosofía, sino que se esa es vive. la gran diferencia, esa es la riqueza Yo de diría, la parte humana. aquí a los que nos van a estar escuchando, Edgar, en este video, busquen el siguiente video que vamos a grabar con la generosidad de Edgar, de hablar sobre la muerte, porque es importante también reflexionar sobre ello, Edgar. Y Edgar tiene un libro, justamente, pues que ha recogido, y yo siempre digo que fue valiente, porque yo no sé si me hubiera atrevido a tocar algo tan sagrado como la vida de un ser humano eh, que está en el hecho de morir y escribir, ¿no? La experiencia ajena de una persona, ¿no? Pero creo que también yo cojo ese libro como una Biblia, diría, porque ahí hay, sobre todo cita mucho el Evangelio, pero ¿qué más Evangelio que la vida del ser humano? O sea, ¿me entiendes? Entonces, es un libro también sagrado, que los que nos estén oyendo, pues se interesen también. Lo, lo pueden encontrar en Red Fluir, son unas Si lo muestra un redes. ratito, si lo tiene a la mano.
Sí, solo si lo tiene en la mano y lo muestra, y porque sí, ya lo voy a traer, pero sí, tranquilo, puede ser para otro que momento. cojan y también nos sigan en las redes sociales, Red Fluir, porque hemos pues creado esta plataforma digital justamente para compartir, ¿no? Compartir Pero lo para que Edgar nos reflexionar, tiene, compartir, sí. sí, nos tiene Sí. bastante. Yo he aprendido mucho de Edgar, ya voy a traer el libro. Sí, mientras Cristian trae el libro, este libro se titula Junto a la muerte, una brisa de esperanza, porque el título dice lo que yo hice, más que estar al lado de, pero el mensaje es el subtítulo, una brisa de esperanza, porque a pesar de que sentí, palpé tantas veces la muerte, me pareció que siempre quedó aleteando algo más. O sea, la vida se escondía detrás de la muerte, es que este es el misterio, por eso a ninguno de estos amigos míos, a ninguno lo siento muerto. Yo siempre digo esto, no podemos reducir a difunto a un ser querido, ¿no? A un recuerdo, el recuerdo palidece, y es una presencia diferente, vívida, Y uno se luminosa, es más suave. consciente, Edgar, como de la carcasa, Algo así, como que es la carcasa, el cuerpo. porque está claro que unos segundos antes de morir está expirando sus últimas bocanadas de aire, y tú sabes que está ahí el hijo, el padre, la madre, ¿me entiendes? El hermano, el amigo, está allí porque está vivo. Pero una vez que cesó de respirar, tú sientes que ya no está, hay algo de esto, tú sientes que está el cadáver. Es el gran misterio, porque tú lo puedes ver una y otra vez dice, y no lo entiendes, no lo logras aferrar. Por eso yo siempre pienso en la muerte. Antes de que hiciéramos esta grabación, estaba leyendo Dante Alighieri, la Divina Comedia, porque como va entrando, pues Dante al infierno y va viendo a los muertos en los distintos círculos, bueno, estaba en los primeros del infierno. Y entonces, es inevitable que todas las personas más tarde o más temprano estén del otro lado, ya no de este lado de la vida. Entonces, la muerte es un tema recurrente, quizás el que sigue seriamente un camino espiritual, no se queda en el deslumbre, ¿no? Del reconocimiento, de la fama, de lo logrado, de las metas conquistadas, porque vive ya un poco más despierto, diríamos, ¿no? Usted decía algo importante con relación al tema al del libro, porque en otro momento, en otro lugar hablaremos más de la muerte, pero del libro, he visto que usted me dice cómo escribir sobre la muerte ajena. Oiga, me pasó muchas veces a mí. No, no quería construirme algo, yo no quería escribir una obra sobre la muerte, no esa es mi intención, yo lo único que quería es ser testigo de una muerte diferente a la que nos presenta la crónica. Hay muertes sagradas, hay muertes santas, pero cuando yo me ponía a escribir, debía tocar de manera cruda la muerte de amigos. Pero ¿qué sucede? Que yo me detenía a veces porque decía, estoy tocando algo sagrado, algo ajeno, como la muerte. Solo cuando yo meditaba y estaba en estado profundo de meditación, me decía a mí mismo, pero es que no estoy hablando de la muerte, estoy hablando de la vida. Estoy hablando de la vida porque la vida no es solo respirar, la vida no es solo estar en un cuerpo, la vida es la generosidad, la bondad, la sabiduría, el amor, y eso lo veía en estas personas. Así que eso me reanimaba y volví a escribir. Y así se fue, jaloneada, jaloneada, salió este libro que realmente ¿De qué, resultó qué? ser una joya. No está, aunque ya se acabó la primera edición, 3.000 libros, y la segunda edición habrá que hacerla, que Sí, recoge un Cari. nuevo capítulo con 10 casos maravillosos de jóvenes, pero, pero ese libro debiera estar realmente multiplicado en muchas manos a lo largo y Yo, ancho del planeta, diría, ¿no? yo he sido testigo, Edgar, he tenido la oportunidad de entregar estos libros a personas que los han necesitado y es válido decirlo, ¿no? Porque es un libro que puede ser una gran compañía, un gran apoyo y en el sentido de trascendencia, de entendimiento, de claridad, hasta de consuelo. Ahora último, Edgar, una de las últimas personas que se lo entregué, una chica, 30 y algo de años. Qué bonito lo que te comparten y reflexionan. Vive por aquí cerca.
en la playa. Qué bonito lo que te comparten y reflexionan, ¿no? Es que es bello ver, y me dice ella, no, a veces alguien te tiene que decir algo que ya sabías para entenderlo. ¿Sí me entiendes? Claro, pues hay vibración ahí, ¿no? Hay realización, ¿no? Y sí, es un libro que debemos de verlo con un nuevo mirar, ¿no? O sea, la muerte, como usted dice, ¿no? Me acuerdo de las palabras de un sabio de Brindavan, Sadhu Maharaj. Dice, tienes que cambiar los conceptos para evolucionar en espíritu. Tienes que cambiar, claro, lo que usted dice, Edgar, o sea, hay que ver la muerte. Por ejemplo, una vez me acuerdo que dice, literalmente cuando estas dos personas se estaban despidiendo, una se quedaba, la otra se iba, madre e hijo, de mis labios brotó, qué bello. O sea, por primera vez, dice usted, vi la belleza de la muerte. Sí, yo la había leído de Gibran Khalil Gibran. Él tiene en una de sus obras, Lágrimas y Sonrisas, un poema, un escrito literario, dice La belleza de la muerte. Y muy hermoso, muy profundo. El Dejemos, padre lo cita en el libro Mi antes de hermano. que sigamos, dejemos porque es oportuno hacer un video específicamente para esto, pero bueno, ya lo hemos comenzado como para ir concluyendo, Edgar, este, una de las cosas que se aprende, pues, y del que rescato, ¿no? de mi compartir con usted, es de ver la espiritualidad aterrizada, o sea, de que una espiritualidad que no toca tierra es una espiritualidad que está en el aire, ¿no? Y no tiene una dirección ni un sentido. Y eso es lo que se ha aprendido también mucho con el padre César Dávila, ¿no? Quien fue su maestro. Bueno, es como, yo le respondería como Romana McCarthy, la vida me llevó para allá y bendito sea Dios que me llevó para allá porque fue un gran complemento a mi práctica de meditación. O sea, yo creo que cada uno está donde le corresponde. Y si tú estás satisfecho donde estás, pues ahí te quedas, ¿no? En mi caso seguramente necesitaba esto porque no estaba plenamente satisfecho con la mitad del aprendido. La parte espiritual, la práctica, la meditación, los retiros, maravilloso, bonito, pero demasiado bonito para ser real. Necesitaba el complemento de lo otro, de lo dramático, de lo doloroso. No diría de lo trágico, porque trágico no es la enfermedad, pero sí real. Y en mi caso, se amalgamaron de manera tan preciosa el uno con el otro, que la meditación terminó siendo una manera de morir, como bien dice, así abro mi libro Junto a la muerte, señalando a Nityananda, que cita, si tu yoga no te ha llevado a aprender a morir, entonces ¿para qué has practicado yoga? ¿No es cierto? Y también cómo vi tantos pacientes a las puertas de la muerte, a muchos jóvenes que sin practicar yoga vivieron su muerte como un mahasamadhi, o sea, muerte consciente, deliberada, dirigida, sabia, llena de amor. Cuando se haga una nueva edición de este libro, eh, aparecerá un capítulo nuevo que se llama Seres de Luz. Ahí recojo 10 casos. Esto está escrito hace años. Quizás los 10 casos más emblemáticos que tengo yo, de jóvenes parecidos a ese famoso personaje del Kathopanishad Nachiquetas, ¿no? Que no espero que venga la muerte a recogerlo, sino que fue su encuentro. Entonces ahí yo cerraría con lo que usted decía al principio, ¿no? Lo que empieza como una filosofía en los Upanishad, porque los Upanishad, y de todos, el Kathopanishad quizás a la cabeza, empieza con el misterio de la muerte. La gran filosofía mística de la India, los Upanishad, empiezan con el misterio de la muerte. La chiqueta, este joven intrépido, quiere saber qué es la muerte. Yo puedo hablar que ese capítulo es exactamente la respuesta de 10 jóvenes, llenos de amor, de pureza, de sabiduría, de templanza, de fortaleza, no sé, como que te vas a la guerra, pero con un talante realmente de libertad. ¿Qué lección más grande para hablarte de la muerte? Así se le siente cuando usted lo habla, Edgar. Se siente como usted dice. Y bueno, pues Ojalá algún que nos este deberíamos de libro, interesar por este tema, ¿no? bueno, Y bueno, gracias a los presentes siempre por dedicar su tiempo a estas palabritas que compartimos con Edgar, pues que sean
luminosas, no esclarecedoras para todos. Y si quieren pues saber más sobre los libros de Edgar, pueden escribir a las redes sociales de Red Fluid. Con todo gusto y cariño, ahí estaremos atentos para hacerles llegar los libritos a quienes los quieran. Bueno, gracias Edgar, una vez más. A usted, Cristian, un abrazo y gracias a los que nos escuchan también. Chao.